Hola, soy Iñaki Hernández y esto es El Píxel del Bosque. En este capítulo nos vamos a adentrar en la vida y en la obra y en el trabajo de Gregor Mendel. Me ha parecido muy interesante grabar un capítulo del podcast acerca de Mendel, porque creo que, bueno, hemos hecho varios capítulos y en esta nueva temporada me gustaría empezar a desgranar algunos de los personajes de la historia, de la ciencia, que de alguna forma también me han marcado, que creo que son bastante interesantes y que me gustaría compartir con todos vosotros. Y en el día de hoy, pues bueno, os traigo a Gregor Mendel. Johann Gregor Mendel, o Gregorio Mendel, nació en la República Checa en el año 1822. Mendel fue un monje, también botánico, que bueno, fue conocido principalmente por las leyes de la herencia biológica, ¿no?, que llevan precisamente su nombre. Sus rigurosos experimentos sobre los fenómenos de la herencia en las plantas constituyeron el punto de partida de la genética, ¿no?, una de las ramas fundamentales y emblemáticas de la biología moderna. Por tener un poco una perspectiva de quién era Gregor Mendel, bueno, decir que su padre era un veterano de las guerras napoleónicas y su madre era hija de un jardinero. Tras una infancia que estaba marcada principalmente por la pobreza y las penalidades, en torno al año 1843, Mendel ingresó en el monasterio agustino, en un monasterio agustino que era el monasterio de Königskloster, que era un monasterio que está cerca de la ciudad de Brunn, donde, bueno, tomó el nombre de Gregor y además fue ordenado sacerdote allí, unos años más tarde. Residió en la abadía de Santo Tomás, en Brunn, y para poder seguir con la carrera docente, le enviaron a Viena, donde además se doctoró en matemáticas y ciencias, que eran los estudios científicos en aquel momento, y se doctoró en 1851. Unos años más tarde, Mendel se convirtió en el profesor suplente de la Real Escuela de Brunn y posteriormente fue nombrado abad del monasterio. A raíz de este nombramiento, pues tuvo que abandonar de forma definitiva la investigación científica y por tanto se dedicó en exclusiva a las tareas propias de su función. Pero aunque estaba en un monasterio, la mente de Mendel siempre fue una mente científica, ¿no? Por lo tanto, el núcleo de esos trabajos, que comenzó a partir de 1856 más o menos, con los famosos cruzamientos con guisantes que realizó en el jardín del monasterio, le permitió descubrir lo que él formuló las 3 leyes de la herencia o las leyes de Mendel, ¿no?, gracias a las cuales es posible describir los mecanismos de la herencia y que serían explicadas con posterioridad por el padre de la genética experimental moderna, ¿no?, el biólogo estadounidense Thomas Hunt Morgan. En el siglo XVIII se había desarrollado ya una serie de importantes estudios acerca de la hibridación vegetal, entre los que destacaron los llevados a cabo por Kelrutte y Werbert, y también Sprengel y Knight, y ya en el siglo XIX los de Garter y Segret. La culminación de todos estos trabajos corrió a cargo, por un lado, de Naudin en 1815 y murió en el 1899, y por el otro, de Gregor Mendel, quien llegó aún más lejos que Naudin, ¿no? Las 3 leyes descubiertas por Mendel se enuncian de la siguiente forma. Voy a intentar compartirlas con vosotros, tengo aquí unas pequeñas notas, y dice: según la primera, cuando se cruzan 2 variedades puras de una misma especie, los descendientes son todos iguales.
La segunda ley dice que al cruzarse entre sí los híbridos de la segunda generación, los descendientes se dividen en 4 partes, de las cuales 3 heredan el llamado carácter dominante y una el recesivo. Y por último, la tercera ley de Mendel, que concluye diciendo que en el caso de que las 2 variedades de partida difieran entre sí en 2 o más caracteres, cada una de ellas se transmite con independencia de los demás. Para realizar sus trabajos, Mendel no eligió especies, sino razas autofecundas, muy bien establecidas, de la especie Pisum sativum. La primera fase del experimento consistió en la obtención mediante cultivos convencionales previos de líneas puras constantes y también en recoger de manera metódica parte de las semillas producidas por cada planta. Lo que hizo a continuación pues, fue cruzar estas estirpes 2 a 2 mediante la técnica de polinización artificial y de este modo era posible combinar de 2 en 2 las variedades distintas que presentan diferencias muy precisas entre sí, es decir, semillas lisas y semillas arrugadas o flores blancas o flores coloreadas, ¿no? Pues esto ha sido lo más famoso que Mendel dejó a la posteridad. Y luego el análisis de esos resultados permitió a Mendel concluir que mediante ese cruzamiento de razas que difieren al menos en 2 caracteres, se puede crear nuevas razas estables, ¿no? Combinaciones nuevas, homocigóticas, que entendemos hoy en día, ¿no? Pese a que remitió sus trabajos con guisantes a las máximas autoridades de su época en temas de biología, sus investigaciones no obtuvieron el reconocimiento hasta el redescubrimiento de las leyes de la herencia por parte de Hugo de Vries y de Carl Correns y de otros investigadores, quien más años, o sea que unos años después, unos 30 años después de haber revisado la mayor parte de la literatura existente, atribuyeron a Mendel la prioridad del descubrimiento. Es decir, que el pobre Mendel, la verdad es que murió sin que la ciencia le diera su espacio, le diera su importancia. De hecho, hoy es uno de los investigadores más estudiados en todos los institutos y en todas las universidades, y el pobre Mendel murió sin saber que había alcanzado tal hito. Las leyes mendelianas de la herencia establecen la forma en que se transmiten ciertos caracteres de los seres orgánicos de una generación a otra. Gregor Mendel ha formulado estas leyes a partir de una serie de experimentos realizados entre 1856 y 1865, que como bueno, muchos ya sabéis que consistieron en cruzar 2 variedades de guisantes y estudiar determinados rasgos, principalmente el color y también la ubicación de las flores en la planta, la forma y el color de las vainas de los guisantes, la forma y el color de las semillas y también la longitud de los tallos de las plantas. El método que utilizó Mendel fue transferir el polen, es decir, las células sexuales masculinas del estambre, que es el órgano reproductor masculino, de una planta del guisante al pistilo, que sería el órgano reproductor femenino, de una segunda planta, ¿no? Como ejemplo de estos experimentos, supongamos que se recogen, por ejemplo, el polen de una planta de guisante con flores rojas y se fecunda con él de una planta de guisante con flores blancas. El objetivo de Mendel era saber de qué color serían las flores de la descendencia de estas 2 plantas. En una segunda serie de experimentos, Mendel lo que hizo fue estudiar los cambios que se producían en la segunda generación. Es decir, supongamos que se cruzan 2 descendientes de del primer cruzamiento, ¿no? Que serían rojo-blanco. ¿Qué color? Y él se preguntaba, ¿qué color tendrían las flores en esta segunda generación de plantas? Como resultado de sus investigaciones, Mendel definió 3 leyes generales sobre la forma en la que se transmiten los rasgos de una generación a la siguiente en las plantas de guisantes. La primera ley de Mendel es denominada la ley de los caracteres dominantes o la ley de uniformidad de los híbridos de la primera generación filial, que dice que si se cruzan una línea pura de guisantes de semilla lisa con otra de semilla rugosa, los individuos de la primera generación filial, lo que se conoce como la F1, son todos uniformes y en este caso se parecen todos a uno de los progenitores, en este caso el de la semilla lisa. El mismo Mendel denominó a eso, al de la semilla lisa, dominante,
porque era el carácter que prevalecía en la hibridación, y al recesivo el que no se manifiesta. Posteriormente se vio en la denominancia, que es un hecho común pero no universal. Muchas veces hay herencia intermedia, porque los híbridos presentan un aspecto intermedio. En otros casos la situación es de codominancia. Esto lo sabemos hoy en día, pero bueno, Mendel también podemos decir que tuvo mucha suerte por haber elegido precisamente estos guisantes. Quizá lo tuvo en cuenta, pero lo que sí que podemos decir es que si no lo tuvo en cuenta, la verdad es que tuvo mucha suerte. La segunda ley dice que es la ley de la segregación, es decir, si se plantan las semillas de los híbridos de la primera generación, de la F1, y se deja que se autofecunden, entonces se obtiene una segunda generación, ¿no? Una generación filial de esa F1, a la que llamamos F2. En esta generación F2 se puede observar que la proporción entre los guisantes lisos y los guisantes rugosos es de 3:1. En el caso de monohibridismo con dominancia, ¿no? Es que lo que se llama. Dicho de otro modo, aparecen en la generación siguiente 3/4 partes de la descendencia con el carácter dominante, es decir, la semilla lisa, y una única cuarta parte con el carácter recesivo, es decir, la semilla rugosa. En la época de Mendel no se conocía la biología molecular. Lo que en la actualidad se denomina gen es lo que Mendel en su día denominó factor hereditario. Una unidad biológica responsable de la transmisión de rasgos genéticos, que sería ese factor hereditario. Por lo tanto, Mendel supuso que los caracteres alternativos están determinados por estos factores hereditarios, que se transmiten a través de los gametos y que cada factor puede existir en dos formas alternativas o lo que llamamos ahora alelos, es decir, liso, rugoso, rojo o blanco. Supuso asimismo que cada individuo posee dos genes para cada carácter, a lo que se denomina homocigoto. Al individuo que tiene dos alelos idénticos para un determinado carácter y heterocigoto al que tiene pues distintos, ¿no? De la reaparición de los caracteres de los progenitores en la segunda generación, Mendel concluyó lo que se llama la ley de la segregación, que postula que dos factores, estos genes, para cada carácter no se mezclan ni se fusionan de ninguna manera, sino que se segregan en el momento de la formación de los gametos. La tercera ley, que era la ley de la transmisión o de la independencia, postuló que los genes para distintos caracteres se heredan de forma independiente. Puede servir de ilustración el experimento en el que Mendel cruzó plantas de semillas lisas y amarillas y plantas de semillas rugosas y verdes. Después de una primera generación filial en la que todos los individuos híbridos son uniformes porque repiten las características del progenitor, la segunda generación se compone de 4 clases de individuos, es decir, liso y amarillo, liso y verde, o rugoso y amarillo y rugoso y verde, en una proporción como muy variable, ¿no? Esta ley se deriva del hecho de que Mendel estudió, sin saberlo, caracteres libres. No tiene un valor universal porque muchos caracteres están ligados a otros y su segregación no es independiente, como puede constatarse para los caracteres diferentes que encierra un mismo cromosoma. Lo que sí tenemos claro es que la aplicación de las 3 leyes de Mendel permite predecir las características que presentará la descendencia de progenitores de composición genética conocida. Los avances científicos posteriores a su época, a la época en la que Mendel postuló esto, claro, han puesto de relieve que las leyes de la herencia de Mendel constituían una simplificación, como una muestra muy simple, ¿no?, de los procesos que a menudo nosotros hoy en día sabemos que son muchísimo más complejos que los ejemplos proporcionados por Mendel. Sin embargo, hay que entender que estas leyes sirven todavía hoy como base fundamental para la ciencia de la genética, que además no habría nacido sin los descubrimientos de Mendel. El método con el que verificó sus experimentos fue rigurosísimo, impresionantemente riguroso, demasiado
perfecto para la época y sirvió de modelo también a las investigaciones que en gran número se desarrollarían en este campo con posterioridad. Mendel fue un grande en su época y hoy en día todavía nos quedamos fascinados por lo meticuloso que fue su trabajo. Espero que hayáis conocido un poquito más a Mendel, que sepáis un poquito más cómo fue su vida, cómo fue su obra, que hayáis aprendido algo de lo importante que fue Mendel para la ciencia. Y bueno, espero vuestros comentarios, si así lo consideráis. Recordad que estamos en iVoox, dentro de iVoox como El Píxel del Bosque, y que nos podéis encontrar en todos los reproductores de podcast que existen a través de El Píxel del Bosque. Si tenéis alguna duda, también tenemos nuestro blog. En estos días trataré de volver a ponerlo un poco a punto, porque la verdad es que lleva un tiempo parado el proyecto, y entonces, bueno, vamos a intentar ponerlo a punto, pero bueno, es ierga.blogspot.com. Ahí hay algunas cosillas también atrasadas. Y bueno, pues espero que hayáis disfrutado con Gregor Mendel. Intentaré ofreceros también algunos contenidos de tecnología para los próximos capítulos. Recordad que esto es un podcast de ciencia y de tecnología. Por el momento nos hemos centrado más en aspectos científicos, también porque en lo personal es un área en la que estoy familiarizado, pero bueno, la tecnología también me interesa mucho. Así que, bueno, probablemente el siguiente capítulo, sea sobre tecnología. Así que, bueno, muchísimas gracias y hasta otro capítulo.